Pues ahora sí estamos en la recta final. Este juicio que algunos pensaban duraría 2, 3 meses, se acortó, terminó ya el momento de los testimonios, terminaron de hablar los testigos, llegaron los alegatos finales y ahora vendrá la etapa de deliberación. Deberán por unanimidad las 12 personas que integran el jurado tomar una decisión sobre la culpabilidad o no de Genaro García Luna. Lucy Bravo, Lucy, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Muy buenas noches. Carlos Mota. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Arturo Dam, ¿cómo estás? Manuel, Arturo? Lucy, Carlos, buenas noches. Muy Bien. buenas noches. A ver, Lucy, el juicio a García Luna, 26 personas hablaron, todos contra García Luna. Todos, si mintieron, lo hicieron en el mismo sentido y si dijeron la verdad, también en la misma dirección. Solo una persona habló para defender a García Luna y para defender sobre todo su patrimonio, la esposa del exsecretario de Seguridad. ¿Cómo ves las cosas? Bueno, creo que sí vale la pena hacer un pequeño recuento de lo que sí vimos y de lo que no vimos. Y bueno, como en las películas, tal cual, recordemos que pues este tipo de casos y este tipo de juicios son al final del día una puesta en escena, ¿no? Entonces, creo que sí es importante partir desde este punto porque tiene mucho que ver con lo que vimos el día de hoy, con estos alegatos finales que son, pues, más que nada un discurso final que dan, pues, cada una de las partes, la Fiscalía y la parte defensora, para dar como esta última postura, ¿no? Este último argumento, este último intento de convencer al jurado pues de cada una de sus argumentos. Y creo que es importante porque desde un inicio había mucha expectativa en torno a lo que se iba a ver, si efectivamente todo se iba a basar únicamente en testimonios de, bueno, que resultaron ser menos de la mitad de lo que nos habían prometido. Habían dicho 70, ¿no? Y fueron al final 26, de los cuales 9 resultaron ser pues colaboradores directos o narcotraficantes que trabajaban para el cártel de Sinaloa, y solo 3 de ellos pues señalaron haber entregado de manera directa o haber estado en contacto directo con el acusado. Y había mucha expectativa en torno a cómo iban a poder probar sus dichos. Si iba a haber alguna evidencia, alguna fotografía, algún video, algún recibo, imagínense, o algo que pudiera... Un acuse de recibo, ¿no? De los sobornos que supuestamente por un soborno de 5 millones de dólares. Ajá. Y como esto no ocurrió, a mí me llama la atención sobre todo pues la instrucción que recibe el jurado desde un inicio por parte del juez Kogan, donde les advierte, bueno, efectivamente esto es un juicio sui generis y el objetivo es que los testimonios sean válidos por sí mismos y que no dejen lugar a duda razonable. Y es ahí donde ya entramos pues en este terreno donde al final todo va a depender sí de la percepción de este jurado y de cómo pues a pesar de que para muchos pueda resultar pues una incongruencia que sean los propios criminales, incluso algunos de ellos perseguidos por el propio García Luna cuando estuvo en funciones, quienes pues ahora le apunten el dedo. Decía incluso el abogado de García Luna en su primer alegato, el día 1 de este juicio, decía, no van a encontrar un texto, una intervención telefónica, un video, una fotografía, no van a encontrar nada, no se va a poder presentar ninguna evidencia tangible de la participación, de la colaboración del exsecretario de Seguridad con el narcotráfico, y pues parece que sí, no encontraron nada, presentaron lo que vimos, Carlos, lo que supimos, lo que nos enteramos, pues palabras. Sí, tuvo razón, ¿no? Porque no hay pruebas periciales, que es lo que típicamente se espera cuando hay un caso que trata de probar pues específicamente que hubo estas 5 acusaciones, ¿no? Que tiene ahí, y donde no hay ni una sola prueba, más que los dichos, como acaba de decir Lucy. A mí me parece que además hay una variante sumamente relevante para México y tiene que ver con la trascendencia de este juicio para el gobierno de nuestro país. Y lo digo en el mejor de los ánimos porque yo creo que los mexicanos estaban muy cansados en sexenios anteriores, sobre todo en el pasado, de esta circunstancia de corrupción, ¿no? Y entonces todo el mundo decía, hay una corrupción endémica en México y los electores notoriamente votaron pues por el presidente López Obrador y tal, pero toda la narrativa de este cambio de gobierno, de este cambio de partido, ahora con Morena en el poder, se fincó en buena medida en esa circunstancia, ¿no? Había una corrupción antes. Y ahora yo creo que el propio presidente López Obrador ha hecho durante los últimos meses así como una pata de una de las mesas más importantes de gobierno, pues probar que efectivamente esto ocurrió en el pasado. Y ahora pues mucha ciudadanía en nuestro país está viendo a este caso de García Luna, este juicio en particular, como la prueba
culminante de que, pues una vez que se declare, por ejemplo, culpable, pues se refrenda toda esa narrativa del gobierno. Y ahí hay un riesgo importante, yo creo que político para nuestro país. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, porque pues todo parece indicar que no hay estas pruebas periciales tan fuertes, lo que estamos mencionando, y esto podría llevar a que de pronto en los siguientes 2, 3 días o la semana que entra nos digan, pues fue declarado inocente, o a lo mejor de uno de los cargos con algún delito menor, que no es tan trascendental para la narrativa de que todo era corrupto antes. Y eso me parece que es de lo más trascendental para nuestro país. Yo sí creo que los delitos que tiene, pues no parecen, bueno, para los cargos que tiene enfrente, no parecen sostenerse por lo que hemos visto en estos días de que solo declaraciones de narcotraficantes son la única prueba que se tiene para el jurado. Es como si le preguntas a 20 borrachos que fueron a la fiesta, oye, el número 19 también se emborrachó, pues sí, también se emborrachó porque pues todo estaba lleno aquí de gente ebria, ¿no? Entonces es difícil que estos personajes pues vayan a declarar a favor de este personaje de García Luna que los metió a muchos de ellos a Aunque uno a la piensa, a ver, cárcel, ¿qué ¿no? incentivos tendrían? Porque, vaya, los colaboradores, ¿no? Los testigos colaboradores, estas 9 personas de las que habla Lucy, pero hablaron también agentes de la DEA, hablaron expolicías, hablaron políticos, habló incluso un exembajador de Estados Unidos en México. ¿Qué incentivo tendrían para todos mentir en la misma dirección cuando está muy penado, está severamente castigado el mentir en un juicio? Bajo protesta, decir verdad, el faltar a la verdad. ¿Habría algún incentivo para que mintieran como mintieron? Pues en teoría no. Ahora, el tema es que pues son personajes de dudosa historia. Entonces, uno también dice, pues yo no sé si le voy a creer todo, aunque juren ahí con la Biblia, Sí. pues todos estos que van a decir en contra. Tienes razón, yo creo que, pues, ¿quién puso la coreografía para que todos hablaran en contra de García Luna? Porque todos lo hicieron. No obstante, pues todos son, pues con alguna circunstancia, o casi todos, ¿no? Pues de difícil credibilidad. ¿Cómo lo ves? Bueno, el tema, Manuel, es que una declaración no es una prueba, ¿no? Aunque tengas 20 personas declarando en contra de un acusado, si no hay una sola prueba, sí, objetiva, pues yo creo que no debería de proceder, ¿no? O sea, porque aunque hayas jurado sobre la Biblia, decir la verdad, Porque en solo la Estados verdad, Unidos pesan y no las vas a- declaraciones, Claro, pesan claro, no, mucho las sí, pesan mucho, ¿no? Pero la pregunta es, si no hay una prueba objetiva, un video, una grabación, Una prueba un pericial. correo, una prueba pericial, pues hasta qué punto puedes condenar a alguien, porque a ver, dependiendo de cuáles crímenes sea, suponiendo que vaya a ser el caso, encontrado culpable, hay 3 crímenes de tráfico de cocaína, 1 por delincuencia organizada y 1 por falsedad de declaraciones. Por ejemplo, por delincuencia organizada, la pena mínima son 20 años y puede ser cadena perpetua. Y vas a condenar a una persona a por lo menos 20 años de prisión por lo que dijeron quien haya sido un ex narcotraficante que ahora está colaborando con el gobierno estadounidense o la persona más recta del mundo sin una prueba pericial que objetivamente sí lo pruebe. A ver, las declaraciones te pueden llevar a más allá de cualquier duda razonable. Lo que declaró fulanito tal está más allá de cualquier duda razonable. No sé. ¿Para ti sí o no? No. ¿No? A ver, Si es que si lo declara uno no, pues si lo declaran 26. sí, pues bueno, a ver, también es cierto. Ahora, el que lo declare en 26 no quiere decir que necesariamente sea cierto. Ahora, también lo que tú dices es cierto, ¿no? ¿Por qué todos los que declararon lo hicieron en contra? ¿Alguien lo orquestó? También ya con tantas personas. ¿Y es con qué difícil, intención? ¿no? O sea, ¿Con ¿para qué qué? intención? ¿Para qué la Esa es fiscalía otra, ¿no? tendría la intención de que es que todo se el hay jurado muchos- tiene que estar por unanimidad, de acuerdo. Es por Además, por unanimidad. Los Pero 12 por cada uno de los de los cargos. 5 delitos. Sin embargo, creo que también es importante, no sé, rescataría parte de la argumentación final por parte de la fiscal, precisamente de esta corte allá en Brooklyn, quien dijo, bueno, la verdad es que entiendo precisamente estos argumentos que acaban de poner sobre la mesa. Nos encantaría poder citar a declarar a este juicio a maestros de la primaria, pero seamos honestos, maestros de primaria no encabezan organizaciones criminales. Como descartando, digamos, pues el perfil que muchos cuestionan, debería simplemente ya de entrada descalificar a estos testigos, ¿no? Y me quedo también sobre todo con esta declaración o el testimonio que da el propio ex embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wake, porque sí me parece que digamos como que pasó muy desapercibido la declaración, que me pareció incluso fuerte, que hizo en su momento, en donde pues abiertamente admitió que básicamente
el gobierno estadounidense sabía que no podía confiar al 100% en su contraparte, es decir, en el gobierno mexicano, y que un exfuncionario de esa talla pues lo admita en una corte me parece gravísimo, porque nos habla también del estado, digamos, tan cambiante que puede haber en la relación entre México y Estados Unidos en materia de cooperación y sobre todo en materia de seguridad, con temas tan delicados y que aún así abiertamente lo digan, que también nos habla de este otro aspecto del juicio que desde un inicio yo lo planteé como el elefante en la habitación, ¿no? Pero eso y es no lo hace como un delincuente. No, pero es como si el gobierno de Estados Unidos sabe que no puede confiar al 100% en su contraparte y aún así decide voltear a otro lado. Bueno, ¿eso qué nos está diciendo? Pero yo creo que desconfianza hay todo el tiempo. De hecho, por eso las agencias de espionaje operan en todo el planeta de país entre país, porque hay fundamentalmente una desconfianza de lo que te está diciendo pues el que persigue a los delincuentes en otra nación, y eso pues funciona. Incluso dentro de la misma nación, dentro del mismo, las propias agencias estadounidenses. Es un argumento interesante lo que dice Lucy, pero sí creo que al mismo tiempo pues recaemos en lo mismo, ¿no? Que son declaraciones en donde no hay una sola prueba pericial, no puedes tocar nada, ¿no? O sea, es como en el pueblo dicen que fulanito es un cínico y pues como todos lo dicen, pues es un cínico, ¿no? Pues eso es difícil de que así lleguen a una conclusión en un juicio que tiene a la persona esta pues en la posibilidad de estar 20 o más años en la cárcel. Ahora, tenemos varias piezas, digamos, en este rompecabezas. Es cierto que hasta ahora hay muchas palabras, hay un montón de dichos, hay ríos de saliva que han corrido, pocas pruebas, ¿no? Pocas pruebas tangibles, pero sí hay piezas en este rompecabezas. A ver, a Joaquín El Chapo Guzmán no lo detuvieron en el sexenio de Felipe Calderón. Los 6 años del gobierno de Calderón, el Chapo Guzmán estuvo libre, se escapó con Vicente Fox y lo capturaron con Enrique Peña Nieto hecho 2 veces porque se les volvió a escapar 2 veces. El cártel de Sinaloa fue el menos lastimado, el menos golpeado y el que más, a decir de Alejandro Poiré, exsecretario de Gobernación, el último tramo de Felipe Calderón, el que más muertes violentas provocó. Y Genaro García Luna pues tiene mucho dinero, es millonario. Ahora, se hizo millonario en el ejercicio del poder, se hizo millonario después de ser funcionario público, pero ahí están las piezas que no sé qué tanto van a pesar en la opinión de un jurado para tomar una decisión después de escuchar todo lo que han escuchado. Sí, no, y además, bueno, por ejemplo, las declaraciones de la esposa, tratando de explicar cómo hicieron su patrimonio de manera honesta, que no hay nada chueco, que todo se puede explicar, pues habría que ver si realmente esto es así, ¿no? Ahora, fue el único testimonio a favor de Genaro García Luna. Él decidió no subir al estrado, no decir nada. Habrá que ver qué sucede esto, pero bueno, también es cierto lo que dices, ¿no? ¿Cuál fue el desempeño del cártel de Sinaloa en el sexenio de Felipe Calderón? ¿Qué tanto se empoderó? Se empoderó. Y cómo, ahora a ver, lo que sí me queda claro, sí, es que el grado que ha alcanzado el narcotráfico en México, eso no se explica sin la, digámoslo así, ayuda del gobierno. ¿A qué nivel? ¿Qué personajes? No lo sé, pero no es posible. A ver, el narco no es un grupo de guerrilleros a los cuales tienes que ir a sacar de la selva, a traerlos porque están ahí escondidos, ¿no? Mira, yo recuerdo la primera vez que fui a Culiacán hace 20, 25 años a dar una conferencia, llegué temprano, me fueron a recoger al aeropuerto y me dijeron, ¿sabe qué? En lo que vamos a su conferencia le vamos a dar el narcotour en Culiacán, Sinaloa. El narcotour, ¿qué es eso? Le vamos a llevar a ver las mansiones de los narcos. Y yo inocentemente pregunté, oiga, ¿y es que aquí vive fulanito de tal, menganito tal? Sí, aquí. Y digo, oigan, ¿y por qué no los agarran? Ay, licenciado, pues ¿por qué cree usted? Eso nunca se me olvida. Hará 20, 25 años, porque ¿no? entre otras cosas... ¿Por qué no los agarran? Lo que este juicio va dejando en claro es la complicidad que hay eso de sí. autoridades, de gobiernos, de un lado y del otro de la frontera. Sí. Con el crimen organizado. Porque tampoco se explica la cantidad de droga que ha llegado a territorio estadounidense. Hablaban de toneladas de tráfico en materia de cocaína nada más en este juicio, y tampoco se explica sin la complicidad de autoridades de ese lado. Y de eso nos está hablando. Sin duda alguna, ¿no? Ahora, mira, permíteme ir al fondo del asunto, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a seguir, y lo califico así, con estas insensateces? A ver, fue el 18 de junio de 1971 cuando Nixon declaró la guerra en contra de las drogas. Y a partir de entonces y hasta ahora, y de esto hace ya 52 años, ¿cuáles han sido los resultados? Mira, Lysander Spooner, un filósofo estadounidense, escribió un librito muy interesante que se llama Los vicios no son crímenes. Y todo lo relacionado, por ejemplo, con la producción y consumo de drogas,
es éticamente muy cuestionable, de entrada por el daño que le hace a la persona, pero no son crímenes por su propia naturaleza. A ver, la persona que se droga se está haciendo un daño a sí misma, le está causando un daño moral a sus seres queridos, sin duda alguna, pero no está cometiendo un crimen porque no está violando el derecho de nadie. Y yo creo que tenemos ya que plantear en serio el tema del cual se habla mucho, pero se hace muy poco, de reconsiderar. Y esa política ha dejado violencia y que muerte. eso ocurra porque la DEA existe con un paquete de presupuesto no, del claro. gobierno Oye, en Carlos, función de que esto opera de esa forma. Oye, no, pero espérame. Sí, si no estuviera prohibido, no existiría la DEA. Pero deja tú la DEA. Mira, yo una vez propuse esto en una conferencia y una señora se ¿También en levantó. Culiacán? Sí, no. Aquí se levantó Eso enojada. Es quisiera que verlo. usted seguramente es que no. narcotraficante. Señora, si yo fuera narcotraficante, lo último que quisiera es que esto se legalizara Pues sí. porque se me acabe el negociazo multimillonario en dólares. Entonces, deja tú la DEA. En fin. Deja tú todos los que se benefician en el gobierno de esto. Los mismos narcotraficantes son los Qué últimos tema, interesados qué en tema. que se Arturo, gracias. legalice esto. Muchas Gracias, Manuel. Gracias, Carlos. Gracias, Lucy. Gracias. Pues lo veremos. Pásala muy bien hasta mañana.